Muy buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que se encuentre con bien cada uno de ustedes junto a sus seres queridos. Hoy la palabra de Dios se encuentra en Jeremías en el capítulo 17. Voy a leer el versículo 1 y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Amén. Si no tuviéramos la palabra de Dios, no tendríamos conocimiento de la ley de Dios. No sabríamos de justicia, juicio y equidad, ni tampoco conoceríamos quién somos nosotros verdaderamente delante de Dios. Porque delante de la sociedad o delante de otras personas podemos ser muchas cosas, pero delante de los ojos de Dios, Él todo lo sabe y a Él nada le podemos ocultar. Él examina lo más profundo de nuestro corazón y Él nos conoce a la perfección. Y es por eso que Dios, a través de las Escrituras, se encarga de hablarlo del corazón del hombre. Mucho, porque es ahí donde Él quiere morar. En nuestro corazón Él quiere hacer su templo. Y por eso que el templo de Dios, nuestro corazón, debe ser limpio, para que venga a morar Dios. Dios no mora en un corazón donde hay pecado. Y es por eso que es importante que examines tu fe. O eres justo o eres pecador. Pero ambos no puede ser. Y eso es fe. Tenemos que definir nuestra fe delante de Dios. Quiénes somos delante de Él. Pero así también, así como nos definimos nosotros quiénes somos y en qué creemos, así también Dios examina nuestra fe. Y Él aprueba o no nuestra fe. Y si Él aprueba nuestra fe, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Pero si no aprueba nuestra fe, por mucho que digamos Señor, Señor, el pecado seguirá morando en nuestro corazón. Porque la remisión de pecados solo la da Dios. No existe de otra forma. No importa lo que nosotros tratemos de hacer para poder lavar nuestro corazón, nuestras vidas del pecado. Es imposible que el ser humano se limpie del pecado por sí mismo. No tiene la capacidad porque el ser humano no es virtuoso. Por eso que el ser humano es necesario que se conozca a sí mismo. Como está escrito en uno de los salmos, en maldad fuimos formados en el vientre de nuestra madre y en pecado concebidos. ¿Qué podemos nosotros hacer referente a eso? Nada. ¿Qué fruto podemos dar? Solo de maldad. Y entonces, ¿por qué la gente actúa bondadosamente, virtuosamente? Porque así como los animales son adiestrados y se les enseña comportamientos, así también nosotros los seres humanos que tenemos intelecto, tenemos la capacidad de pensar y razonar y tomar decisiones, también somos educados y enseñados en la sociedad y conforme a nuestras costumbres y tradiciones en las cuales hemos nacido y crecido. Eso nos define, eso nos hace las personas que somos. Por eso que la educación parte de casa. Así como hayamos sido enseñados, es como nosotros nos vamos a comportar en, el, en una edad más avanzada o en el futuro. Es importante la familia, para Dios sí, y para la sociedad también. En estos tiempos se le da importancia a la familia de ninguna manera.
En estos tiempos la familia ha sido destruida totalmente. Totalmente ha sido destruida. Y muchos ni siquiera se han sentado a pensar en aquello. Y es por eso que hoy por hoy tenemos tanta dificultad con la juventud y aún con jóvenes adultos que no recibieron la enseñanza desde su hogar, sino que la recibieron desde el colegio, cuando el colegio no está para formar personas, sino para enseñarte cultura, historia, ciencia, para darte la capacidad de resolver algunas situaciones, algunos problemas, para guiarte en esta sociedad hacia qué profesión vas a seguir tú en el futuro o quién vas a ser en el futuro. Pero quién es uno como persona, eso se aprende en el hogar. Esa es la importancia del padre y la madre dentro del hogar y la capacidad de darle el máximo de tiempo de calidad en la corrección y en la disciplina para sus hijos. Hoy, ¿quién corrige? ¿Quién disciplina? Es imposible. Son muy pocos los jóvenes y los niños que entienden con palabras suaves y amables y escuchan razones de los adultos. Hoy por hoy hay mucha soberbia en la juventud. Por eso hoy por hoy hay mucha indiferencia. Usted puede ver en el tránsito público, los buses, en los trenes, los jóvenes se desentienden de las personas adultas, no ceden el asiento, no hay respeto. No les interesa ver mejor personas con discapacidad o embarazadas, a hombres mayores, ancianos. No les importa. Muchos jóvenes se levantan cansados y llegan cansados al hogar. Pero no es culpa de ellos, es culpa de la sociedad a la cual han sido formados y es culpa también de los padres y la madre que no han sabido guiar a sus hijos. Porque también se encuentra con dificultades los padres y la madre, que no hayan cómo corregir, no hayan cómo disciplinar. Porque sienten que hoy por hoy simplemente a los jóvenes y a los niños se les enseñan sus derechos, pero no hablan nada de sus deberes. Y los deberes son muy importantes para formar personas. Por eso hoy por hoy, cuando no hay enseñanza, cuando no hay corrección, existe el caos, existe el desorden, existe la falta de respetos, existe la indiferencia. Aflora lo malo de la sociedad, lo malo de las personas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros observemos de quiénes somos realmente. Que sin la palabra de Dios, sin las enseñanzas de Dios, sin las correcciones de Dios, nunca va a haber un cambio real en nosotros, ni una corrección en la vida espiritual. Así como en la vida secular, necesitamos las correcciones y las guías de nuestros padres para que puedan enderezar nuestros caminos, así también la vida espiritual. Necesitamos la palabra de Dios para que nos pueda corregir y guiar al camino que Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Cómo vamos nosotros a distinguir lo que es bueno o malo para Dios?
a través de las Escrituras. Pero si nadie nos enseña, si nosotros no escudriñamos, no leemos, ¿cómo nosotros podemos ser corregidos, educados en la Escritura? Y si no nos interesa a nosotros agradar a Dios, ni mucho menos aprender y saber quién es Dios, ¿cómo nosotros nos podemos acercar a Él? Son preguntas que nosotros debemos de hacernos, porque son relevantes para nuestra educación, para enmendar nuestros caminos delante de Dios y saber quiénes somos nosotros realmente delante de Él, cómo Él nos mira. Y Dios nos dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dios nos habla que el pecado de los hombres está escrito en dos lugares. Con cincel de hierro y punta de diamante, dice, en las tablas de nuestro corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Dónde está escrito todo lo que nosotros hacemos en los libros de las obras? Como dice la Escritura. Por eso que Dios no puede ser engañado ni mucho menos burlado, porque Él todo lo sabe. El ser humano no puede engañar a Dios. Somos nosotros que nos engañamos muchas veces al pensar que cuando sentimos alguna satisfacción en nuestro corazón es porque realmente somos personas nuevas. O hemos tenido algún cambio en nuestras vidas o algún pecado hemos borrado de nuestros corazones. Cuando eso es mentira. Porque el que quiera ser libre de pecado y la verdadera remisión de pecados es cuando los pecados de cada uno de nosotros son borrados de las tablas de nuestro corazón y del libro de las obras. No existe otra forma. Por eso que es necesario nacer de nuevo y que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y sea borrado del libro de las obras. De otra manera, ¿quién podrá ser justo? ¿Quién podrá ser salvo? Si los santos no son aquellos que tienen pecado en su corazón y alaban a Dios y le dicen que lo aman. Los santos y los justos son aquellos que recibieron remisión de pecados, ya no tienen pecado en su corazón y su nombre fue borrado del libro de las obras para ser inscrito en el libro de la vida. Son aquellos que están a cuenta con Dios. Hoy Dios te está diciendo que no te dejes engañar por lo que tú sientas en tu corazón, porque como está escrito aquí también en Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón te hace sentir muchas veces emociones que te lleva de un lugar a otro. Un día plenamente enamorado y al otro día plenamente lleno de furia y de ira. Así en nuestro corazón carnal es inconstante. Es como las olas del mar. Oscila de una emoción a otra, de una sensación, de un sentimiento a otro. Así te lleva el corazón carnal. Por eso nos emocionamos cuando escuchamos canciones hermosas o vemos imágenes que a nosotros nos traen recuerdos preciosos. Y también nos airamos, nos llenamos de furia cuando vemos injusticia y vemos la maldad de algunas personas que nos quieren hacer daño. Porque así es nuestra carnalidad. Y eso es lo que Dios te quiere decir. Que aprendas a discernir tu propia vida. Porque es fácil ver la paja del ojo ajeno,
pero ver el tronco que cubre tu mirada, cuán difícil es, ¿cierto? Dios quiere que tú aprendas a ver tu propia vida, que estés a cuenta con Él, que dejes de preocuparte por el que dirán o por lo que hacen otras personas, porque la salvación es personal y tú necesitas ser salvo por Dios, porque Dios nos salva por méritos. Dios nos salva porque tú has hecho buenas obras. Blasfemia es. En vano hubiese venido Jesucristo a este mundo. ¿Por qué murió Jesucristo? Para salvar al más vil pecador. Y si pudiéramos ser salvos porque hacemos obras buenas, ¿hubiese sido necesario que hubiese venido Jesucristo? De ninguna manera, ¿cierto? Medita muchas veces las enseñanzas que estás recibiendo de aquellos que dicen ser líderes, pastores, sacerdotes, lo que quieran, que están a la cabeza de una iglesia, de un lugar donde se congregan personas que buscan a Jesús, que buscan a Dios. No sé qué nombre le pondrán ahí a tus líderes. Pero ellos, si ellos te están enseñando que la salvación es por obra, huye de ahí. Son falsos. La gracia no se gana. Como dice su nombre, es un regalo inmerecido. Se recibe con gratitud, con humildad de corazón. Por eso que Dios busca a los humildes de corazón, que necesiten, que quieran recibir la gracia de Dios. No que miren en menos la gracia de Dios, que sea algo sin mayor importancia. Para ellos lo importante son otras cosas, lo material, la vanidad, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la apariencia, ¿cierto? Esas son cosas muy importantes para algunos. Olvidándose que algún día vamos a morir y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios y que nuestra alma es eterna. Viendo desde ese punto de vista, ¿qué es más importante? ¿Nuestra vida carnal o nuestra vida espiritual? Debemos de aprender a conocer nuestro corazón. De lo contrario, ¿cómo podríamos nosotros vencer? ¿Cómo nosotros podríamos saber lo que es bueno y malo si no conocemos la Escritura? En Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale todo lo malo del hombre? Del corazón. Por eso que Jeremías nos hablaba que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Dios todo lo sabe. Y nosotros debemos de aprender a conocer nuestra vida como Dios quiere que nosotros la conozcamos. Porque el hombre mata, adultera, es lascivo, mentiroso, airoso, hurta, maldice. Porque está en su corazón. Porque si no estuviera en nosotros no podríamos hacerlo. Pero como está en nosotros hacer el mal, lo hacemos. Pero aún muchas personas ignoran que tienen el mal en uno. Y porque desconocen que el mal está en sí mismo, no pueden recibir remisión de pecados.
porque nadie le ha enseñado, nadie le ha dicho cómo poder borrar el pecado de sus corazones, conscientes e inconscientes. Por eso que Dios nos habla y nos dice que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que recibir remisión de pecados, que tenemos que recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones para ser nuevas criaturas, porque el Espíritu Santo es el sello de adopción por el cual nosotros podemos decirle Abba. Sin el Espíritu Santo en nuestros corazones no podríamos nosotros llamar a Dios Padre. Si hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo, no, porque no conoce la verdad, porque la verdad te hace libre. Y el Espíritu Santo es el espíritu de libertad, no es un espíritu de esclavitud. Y si esclavos somos para Cristo, somos. Pero es necesario que conozcas tu esencia, examines tu vida. Y la Escritura te dice cómo es tu corazón. La Biblia es el único libro que describe el corazón del hombre. Describe la esencia del ser humano. Es un espejo para nosotros. No existe otro libro que pueda describir la esencia del ser humano. Por eso que la Biblia es la verdad. Y que cada persona que quiera leer la Biblia se va a reflejar a sí mismo. Va a verse a sí mismo a través de la Escritura. Y eso no significa que hayas conocido a Dios, porque si logras verte a ti mismo, un paso has dado para poder conocer a Dios. Porque para poder conocer a Dios debemos primeramente conocernos a nosotros mismos. Y cuando entendemos quiénes somos nosotros, vamos a entender la santidad de Dios y en que en Él no hay una sombra de maldad ni de pecado. Y no puede habitar una sombra de maldad ni de pecado en su presencia. Esa es la diferencia entre nacer de nuevo por la palabra de verdad y nacer de nuevo por un pensamiento. Porque hay gente que piensa y cree que han nacido de nuevo porque alguien le dijo que si aceptaba a Jesús de una u otra manera en su vida como su Salvador, su nombre iba a estar escrito en el libro de la vida. Falso. Falso. Es necesario conocer la verdad y creer en Jesucristo para recibir remisión de pecados y recibir el Espíritu Santo. Una vez recibiendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, somos salvos. Y nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y no es porque nosotros lo deseamos, es porque Dios así lo quiere, porque Él le da a quien quiere y cuando quiere. Es Dios quien salva. No es de carne ni de sangre. Es Dios quien da la salvación. Y Él no es hombre para que mienta. Y Él dice que hay que nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de Dios. Y que hay que creer en el nombre de Jesucristo para ser salvo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él, por medio de Jesucristo. Aquel que quiera entrar al reino de los cielos donde habita el Padre, debe llegar a Él por medio de Jesucristo. No existe otra forma. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida. Aquel que coma de su carne y aquel que beba de su sangre tendrá vida y vida eterna. Y no es que Jesús nos esté instando al canibalismo, porque nos falta la persona que es creativa y pueda pensar que tenemos un Dios caníbal, sino que Dios quiere que tú entiendas, que busques la verdad
que recibas la revelación de la palabra de Dios, porque la letra mata, porque si tú que le entiendes la escritura literalmente, como está escrito, la letra mata, no vas a encontrar la verdad, literalmente. Por eso que es necesario la inspiración en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo escudriña y examina lo profundo del corazón de Dios y del hombre. Y solo el Espíritu Santo te puede guiar a toda justicia y a toda verdad. Solo el Espíritu Santo te puede hacer entender la palabra de Dios y darte la revelación de la Escritura, lo que Dios quiere que tú entiendas y llevarte hacia la verdad. Porque no es lo mismo creer en Jesucristo, que fue crucificado y resucitado de los muertos, que creer que Jesús fue bautizado, crucificado y que resucitó de entre los muertos. Es muy distinto. No es lo mismo creer que Jesús es Dios que creer simplemente que es el Hijo de Dios. No es lo mismo creer que Jesús cumplió la función de sacerdote, profeta, aquí en la tierra, siendo Dios mismo en medio de nosotros, el creador de los cielos y la tierra, que verlo como un simple profeta, un hombre que vino a proclamar la palabra del Padre y después se fue. Jesús vive el día de hoy y por toda la eternidad. Él está sentado a la diestra del Padre y el Padre le entregó toda autoridad. Él es el Dios verdadero. Él comanda el universo y los ángeles le obedecen. El mundo espiritual y el mundo material, Él tiene control. Él es el Todopoderoso. El diablo no te puede tocar si Él no lo permitiese. Por eso que Él es omnipotente, todopoderoso, omnisciente. Porque todo espíritu lo obedece. Todo. Por eso Él es el Todopoderoso. Porque hasta el mismo diablo le tiene que obedecer. Si Él así se lo manda. Porque Él es Dios. Y nosotros debemos de entender la autoridad que tiene Jesucristo, que es la misma autoridad que tiene el Padre y la misma autoridad que tiene el Espíritu Santo, que hoy por hoy tiene la mayordomía aquí en la tierra para aquellos que le conocen y han creído en el Padre y en el Hijo. Porque sin el Espíritu Santo, ¿quién podría conocer a Dios? Nadie, ¿cierto? Porque solo Él nos da la revelación, pues. El ser humano lee con la mente carnal, pero necesitamos la mente de Cristo, la mente espiritual, para poder entender la revelación de Dios y de su palabra. El ser humano necesita saber quiénes son y entender que los pecados son borrados desde su corazón y del libro de las obras deben ser borrados y que Dios no puede ser engañado ni burlado. Por eso que Él sabe quién es su hijo y quién no lo es. Y por mucho que la gente diga, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre. Y Él declarará, nunca te conocí, hacedor de maldad. Muchos declaran que creen en Dios, pero no han borrado el pecado de sus corazones, porque escritos están con cincel de hierro y punta de diamante en las tablas de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Dios no puede ser engañado. Vuélvete a Cristo con humildad de corazón. Arrepiente de todo tu pecado y permítale a Él que se glorifique en tu corazón. Que Dios te bendiga esta tarde. Y hasta aquí Dios me ha dado y te pido dos gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia para cada uno de nosotros. Bendiga a aquellos que van a oír esta predicación, como así también a aquellos que están oyendo. Glorifícate en cada vida.
Úngelo de la mollera a la planta de los pies y derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia. Líbranos de todo mal, mi Dios. Líbranos de toda traición, de todo engaño. Y seas tú glorificándote en nuestras vidas. Levanta los brazos caídos y bendiga a aquellos que predican tu verdad a tu pueblo. Que nada les falte, prospéralo. Y guíalos hacia tu presencia. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios sí lo quiere. Bendiciones.